Soy David, secretario del Partido Comunista en Castilla y León. Lo primero, dar las gracias al Ateneo Republicano, que siempre está dispuesto a cedernos el espacio para realizar este tipo de actividades y cualquier otra. Entonces, bueno, darles las gracias. También dar las gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy con el calorcito que hace en verano en Valladolid, aquí al Ateneo. Y también, sobre todo, dar las gracias a David. Hoy hay muchos Davides en la sala. Por haber venido hasta Valladolid y bueno, por darnos un poco más de información sobre lo que es la actualidad de China, haciendo un repaso desde un poco la antigüedad hasta los días actuales. Esta charla la encuadramos dentro de una serie de actividades que estábamos haciendo en el Partido Comunista de España, más relacionados sobre el tema internacional. Al final nos habíamos marcado un poco como objetivo este año, pues bueno, formarnos y también hacer actos públicos más relacionados, pues salir un poco de lo local y ir un poco más en lo internacional. Hemos estado haciendo alguna actividad sobre Cuba, sobre el Sáhara, sobre Palestina, por desgracia que no hemos parado de hacer actividades, y estuvimos hace poquito también haciendo un café tertulia más relacionado con la parte de lo que sería Siria, y pues bueno, nos surgió esta oportunidad de poder también completar y terminar el curso haciendo un acto público que también al mismo tiempo es formativo sobre China. La charla hemos titulado "De la antigua China a la actual potencia socialista", y bueno, contamos con David Fuente, que está de gira totalmente por España. Yo no sé si esta debe ser la octava, novena, décima charla que hace. Se está doctorando en teoría marxista por la prestigiosa Universidad de Xi'an-Jiotong, China, bien dicho, si no ahora me corriges. Y bueno, nos va a hablar un poco desde la evolución histórica que ha permitido a la República Popular de China consolidarse como, por lo que es actualmente, ¿no?, una potencia, una de las mayores potencias mundiales. Nos va a hacer primeramente una ponencia y luego sabemos que va a haber preguntas, porque el tema de China es un tema que nos gusta mucho debatir en la izquierda. Entonces luego al final de la charla pues abriremos un turno de intervenciones para que podamos hacer una reflexión, un debate político, y aprovechando que tenemos una persona que lleva viviendo varios años en China y conoce de primera mano la realidad del país, bueno, pues vamos a aprovechar para que no nos quedemos en las noticias sensacionalistas que echan en la tele, sino que de primera mano pues podamos tener esta información. No me quiero alargar más porque hoy la encuadrencia importante es la que nos va a hacer David. Daros de nuevo las gracias y yo me voy a retirar de aquí para que se pueda ver bien el proyector. Entonces, si quieres, apáganos la luz, Juan Carlos, y empezamos. Muchas gracias. Bien. Sí, pues si te hace falta. Muy bien. Me voy a poner de pies porque va a ser un poco más dinámico. Bueno, primero gracias a David por la presentación. Muchas gracias también al Ateneo por acoger este evento y al Partido Comunista de Valladolid por organizarlo. Vamos a empezar con la cuestión de China. La presentación que tengo preparada voy a tratar de resumirla en 60 minutos. Esto, lo que os quiero compartir es un repaso fugaz del ABC de la historia de China desde la antigüedad hasta el presente. Luego, es seguro que las preguntas, comentarios que surjan muy probablemente van a ser sobre la China contemporánea o sobre, quizás en algunos casos, sobre la revolución, pero la idea de la charla es, bueno, ya que China y la historia de China es en general desconocida, pues compartir el ABC sobre la historia de este país, porque nosotros conocemos bastante bien la historia que tiene que ver con todo lo que viene aconteciendo alrededor del Mediterráneo, ¿no? ¿Se escucha bien? A ver, si es mejor o peor, ¿verdad? Creo que... Sí. ¿De cuál mejor el de antes? Mejor el de antes. Pues aquí. Sí. No, así. Sí, se te escucha. Solo hay que pegar bien. Me lo tengo que pegar así. Bien. Vale. Conocemos eso, la historia de alrededor del Mediterráneo, la de América por lo que nos toca, pero en general la historia de Asia y la de África también suele quedar más desconocida. Pues bueno, vamos a intentar hoy reconstruir las cuestiones más fundamentales. La presentación tiene esta estructura. Vamos a hacer una introducción geográfica y demográfica de China voy a ponerme el micrófono, el cronómetro para no pasarme de tiempo. Una introducción geográfica y demográfica para situar las ciudades más fundamentales y los ríos más fundamentales de China y cuestiones básicas para entender la historia de China. Vamos a ver 4 pinceladas de la antigua China desde el Neolítico hasta 1840, que es
invadida por Inglaterra. Después, lo que los chinos llaman el siglo de humillación, ese siglo de sometimiento semicolonial por parte de las potencias occidentales y Japón, o sea, de 1840 a 1949, y luego vamos a ver desde la fundación de la República Popular China en 1949 hasta la actualidad. Todo ello en sus rasgos más fundamentales. Después entramos a lo que consideréis más relevante que tratemos en profundidad. Este es el mapa de China. No sé si sabéis que para los chinos se parece a un gallo. La cabeza sería la zona de Manchuria, la cola Xinjiang y la zona del Tíbet. Pues es un gallo que ha puesto un huevo, ¿no? Para que nos situemos todos en las ciudades que hemos oído hablar, pero que quizás no las conocemos, no las colocamos en el mapa, muy a grandes rasgos. Aquí está Beijing, aquí está Shanghai en la desembocadura del río Yangtze. Este es el río Amarillo que hace esta tremenda curva y desemboca en este punto. Xi'an, que es donde yo estoy, la ciudad de los guerreros de Terracota, la capital de 13 dinastías, una ciudad histórica importantísima de China, está en este punto de aquí. Este es el río Perla, que también es un río importante, en el cual en su desembocadura está Hong Kong y Macao, que como sabéis fueron devueltas a China a finales de los años 90. Y aquí también esta es la región que nosotros conocemos como Cantón, en chino es Guangdong, donde se habla cantonés y demás, ¿no? Aquí está Xinjiang, Tíbet, y de momento esto es todo lo que me hace falta situar en el mapa. La civilización china es la única de las antiguas grandes civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, Egipto, el Imperio Romano, que sobrevive hasta la actualidad, la única. ¿Por qué? Pues en parte por su geografía. Tiene la principal cadena montañosa protegiéndola en la parte oeste. En toda esta zona norte hay, además de el desierto del Gobi, una zona de estepas que ha hecho durante siglos imposible que se asiente ninguna gran civilización agrícola capaz de combatir con la civilización china. Y luego tiene toda una costa marítima que durante varios milenios fue una fuente de protección. Después sería un puente para la agresión británica. Aquí se ve, concreto, con más claridad el río Amarillo y el río Yangtze. El río Amarillo en la civilización china no ha jugado un papel para nada parecido, por ejemplo, al río Nilo. El río Nilo ha tenido siempre unas crecidas periódicas por los vientos del monzón, las lluvias que arrastran, y periódicamente suponía una fuente de agricultura, ¿no? Que facilitaba la tarea agrícola. El río Yangtze se ha desbordado muchas veces a lo largo de la historia de China de manera descontrolada y ha sido un río temido y al cual los chinos han trabajado mucho para controlarlo a través de canales y levantando muros. Bueno, esta es la división demográfica de China del último siglo. Justo por esta composición geográfica, todo esto es una zona tremendamente montañosa. Este es el desierto de Taklamakan, uno de los mayores desiertos de dunas del mundo. Pues la distribución demográfica es esta. Esta mancha que veis aquí es Xi'an, y ya veis que en torno al 95% de la población está en esta diagonal hacia aquí, en torno al 5% en este otro extremo. Solamente en la zona de Shenzhen, Guangzhou, Macao, Hong Kong, pues ya hay tanta población como en toda España. A muy grandes rasgos, ¿de dónde viene la civilización china? Pues bueno, es decir que el Homo sapiens habita la zona desde hace 50.000 años. La cerámica más antigua es una cerámica localizada en China, es este que está el ejemplar aquí, que tiene 20.000 años de antigüedad. Y el Homo sapiens comenzó la fase neolítica, o sea, el asentamiento, la agricultura, la cría de ganado, hace 10.000 años. Hace 10.000 años, en diferentes lugares de China, sociedades que hasta entonces habían sido nómadas comenzaron a asentarse y después paulatinamente empezarían a tejer relaciones entre sí, por supuesto de guerra, por supuesto también de intercambio y de cooperación. En esta época todavía la zona norte del país era una zona de cultivo de mijo y la zona sur una zona de cultivo de arroz. Eso todavía sigue sucediendo, pero ya la cultura del arroz y del trigo es una cultura que está en el conjunto de la China actual y lo está en el conjunto de China desde hace siglos.
Los chinos datan la historia de su civilización desde hace 5.000 años. Desde el 2700 a.C. se encuentran ya más cantidad de yacimientos arqueológicos en China. Hay varias ciudades antiguas en el país, amuralladas, con ya tumbas en donde se puede identificar que había diferencias sociales, ¿no? Con diferente cantidad de riqueza en unas y otras. Este de aquí es Yu el Grande, un jefe de esta etapa que los chinos llaman la era del Estado Antiguo, del final de esta era, en la cual, por los relatos que tenemos de Sima Qian, que fue, digamos, el Heródoto chino, o sea, el padre de la historia, el que se encargó de escribir, de leer todo lo que había escrito en su época, textos que ahora ya están perdidos, y de reconstruir la historia de China desde la antigüedad, a través de fuentes escritas y fuentes orales. Uno de esos dirigentes chinos, de una época en la cual todavía los dirigentes chinos no lo eran por cuestión dinástica, sino por méritos. El último de ellos era Yu el Grande, a que se le conoce porque controló las aguas en una de esas crecidas del río Amarillo. Bueno, pues estos hechos, estas cuestiones que se conservaron por tradición oral y que no se sabía hasta qué punto podían ser verídicas o no, pues resulta que concuerdan con una inundación importante que hubo en la época. Entonces, de modo que los historiadores chinos lo que se encargan de hacer es verificar las fuentes que dejó Sima Qian, las fuentes orales, con restos arqueológicos, para ir verificando hasta qué punto algunos hechos que han llegado en una versión mitificada tienen correlato en la realidad. Por ejemplo, la dinastía Xia es la primera dinastía de China narrada, mencionada por Sima Qian, mencionada por Confucio y por otros sabios del primer milenio antes de Cristo, pero de la dinastía Xia no hay ningún registro escrito directo. Ahora, en los diferentes escritos de los pensadores chinos de la antigüedad se mencionan, por ejemplo, fundición en bronce y una fundición de 9 calderos por las 9 provincias y una serie de cuestiones sobre cómo se organizaban. En Erlitou, que es una de las ciudades que se ha encontrado en China, un yacimiento arqueológico, verifican que sí, que había restos de talleres de fundición en bronce de diferentes especialidades, unos centrados en armas, otros centrados en otras herramientas de bronce, y se va verificando que esa Erlitou, esa ciudad de la cual se han encontrado unos restos, concuerda con la época de la dinastía Xia, y que lo que Sima Qian mencionaba tiene un correlato en los restos que quedan en la actualidad, ¿no? La dinastía Shang es la siguiente dinastía. Esta ya sí hay restos escritos directamente de ella. De aquí datan los primeros restos de caracteres chinos legibles en la actualidad y que se reconocen como restos de escritura china, porque también más antiguos hay algunos restos con marcas, pero que no se verifica que fuesen escritura china, ¿no? Pero los caparazones de tortuga adivinatorios de la dinastía Shang, donde los sacerdotes consultaban si iba a ser un buen año o no iba a ser un buen año, si era un buen matrimonio que se iba a realizar o no, y que por tanto dan un montón de información sobre esta dinastía, existen y se conservan. Y de aquí en adelante, todas las siguientes dinastías, pues ya hay verificación directa, registros escritos directos. Voy a resumir esto así bueno. En la era del Estado Antiguo, hasta el Yu el Grande, como he comentado, todas las sucesiones son los que están a la cabeza de la sociedad, las diferentes sociedades que habitan China, lo están por méritos. La sucesión dinástica comienza con el hijo de Yu el Grande y comienza por la dinastía Xia. A partir de entonces serían hijos, sobrinos, nietos, y así ocurría con cada dinastía. Los saltos de unas dinastías a otras tienen que ver con un declive de una de las dinastías, la organización del descontento campesino, y una familia desplaza a la otra y se pone a la cabeza del país. Hasta esta etapa, las clases en China, las clases sociales, estaban empezando a emerger, estaban diferenciándose los sectores sociales. Y de aquí en adelante se trata de sociedades clasistas.
En estas primeras hay restos de esclavismo, en la dinastía Shang y al inicio de la dinastía Zhou, aunque no se ha verificado un mercado de esclavos a la misma escala que en el Imperio Romano, pero había uso de la esclavitud, y de mediados de la dinastía Zhou en adelante es una sociedad de corte feudal, no idéntica a la europea, pero feudal. Bueno, pues Confucio y el arte de la guerra de Sun Tzu, que son dos fenómenos que todo el mundo tiene en mente, corresponden a la segunda mitad de la dinastía Zhou, a un periodo en el que los diferentes reinos de China estaban enfrentados. Ahí el propio libro, El arte de la guerra, para saber cómo sobrevivir en ese mundo hostil. Durante la dinastía Xian y la dinastía Shang, China había estado unificada. Bien, voy a tratar muy rápido las cosas. La primera dinastía que después unifica el imperio es la dinastía Qin, el de los guerreros de terracota. A su muerte se hace este enterramiento con guerreros de terracota. Hasta entonces los emperadores que fallecían se les enterraba con súbditos sacrificados. Esta es la primera ocasión en la que se sustituyen los súbditos sacrificados por guerreros de terracota. Claro, la explotación de la mano de obra era cada vez más rentable, por tanto no merecía la pena sacrificar a los súbditos. De la dinastía Qin data también la muralla china, aquí al norte del país, no la muralla que conocemos hoy, sino una muralla de tierra apretada, porque en el norte había sociedades nómadas, pastoriles y cazadoras, que cuando tenían un mal invierno bajaban a la China agrícola, robaban lo que necesitaban y volvían hacia arriba. Como los chinos no consiguieron ningún tipo de matrimonio de conveniencia, relación tributaria, ningún tipo de acuerdo pacífico, pues de ahí la muralla china que tuvieron que construir. Y la siguiente dinastía es la dinastía Han, importante porque es la que inventa el papel, que para que nos hagamos una idea es coetánea con el Imperio Romano, ¿no? Del 200 a.C. al 200 después de Cristo. Y de esta dinastía, de la dinastía Han, que controlaba este territorio que se puede ver aquí en este mapa, data la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es producto de una embajada que envió la dinastía Han porque habían identificado que en la parte de Asia Central se estaban vendiendo mercancías chinas, fruto de una sucesión de intercambios por tierra y por mar, pero que China no tenía conocimiento exhaustivo de ello ni control. Lo que se deciden es, visto que con las sociedades del norte no es posible establecer un acuerdo, relaciones mercantiles y pacíficas, pues se lanzan a explorar esto hacia el oeste, hacia Asia Central. Entonces, bueno, pues aquí veis la Ruta de la Seda. Comienza en Xi'an, aquí está el río Wei, un afluente del río Amarillo, llega por el corredor del Gansu, se llama el corredor del Gansu porque aquí están las montañas Chilian y luego toda la meseta tibetana, y por aquí comienza el desierto y después el desierto del Gobi. Entonces por ese pasillo entre ambos accidentes geográficos hasta el desierto de Taklamakan, que se bordea o por el norte o por el sur. Luego hay que sobrepasar el nudo del Pamir. Por cierto, aquí están los montes, el pico Lenin, el pico Mars y Engels, porque esto fue terreno soviético, montes de 7.000, 8.000 metros. Y después, pues bueno, Samarcanda y todas las ciudades de la Ruta de la Seda, hasta llegar pues a los confines del Imperio Romano. Y en la embajada con la que los chinos plantearon iniciar la Ruta de la Seda es del segundo siglo antes de Cristo. Ya en el primer siglo antes de Cristo, Séneca se quejaba de que las aristócratas romanas estaban gastando muchísimo dinero en unos tejidos de seda tan caros como el trabajo de varias esclavas de varios días, y que encima dejaban entrever, por la forma de caída de la tela, dejaban entrever el cuerpo de las mujeres más de lo que solo el marido debería ver. Y incluso en el Imperio Romano se debatía sobre si el uso de la seda era legítimo entre hombres, si era masculino o si no era masculino. O sea que un siglo después del inicio de la Ruta de la Seda ya estaba generando estragos morales en el Imperio Romano. Bueno, los romanos, cuando tomaron Egipto en el primer siglo antes de Cristo, podían remontarse por el Nilo, cruzar por caravanas este tramo de Egipto y luego por el río, el Mar Rojo, conectarse con las rutas marítimas que existían en el mar. Ningún mercader hacía esta ruta de inicio a final completa. La ruta hacían un tramo y regresaban. Esto es un esquema, por supuesto, aquí había bifurcaciones. Esto es simplemente un esquema elemental. Se han encontrado monedas romanas en el sur de China, pero no hay ninguna prueba de contacto directo de Roma y la antigua Roma y China.
Las dos sociedades enviaron embajadas, tenían algunas noticias de los otros extremos, pero se tardaría un milenio y algunos siglos desde que se inició la ruta de la seda en que las sociedades de los extremos tuviesen un conocimiento mínimamente cabal de lo que eran, lo que había al otro lado. Aquí veis una foto del Nilo en el punto este de cruce en caravanas. Luego, claro, el Mar Rojo había que cruzarlo preferentemente de día porque de noche había riesgos de asalto. Desde que comienza el comercio marítimo, pues la piratería y los asaltos también le siguen. La dinastía Han le sigue un periodo del 220 al 581 de desestabilización interna y agresión externa. Es la misma época en la que Europa es invadida por los hunos. China es invadida por lo que ellos llamaban los Xiongnu, también sociedades que vivían en la estepa. La dinastía Sui es importante porque reunifica el imperio después de este periodo, y después le siguen dos dinastías de máximo esplendor en todas las órdenes: económico, cultural, la dinastía Tang y la dinastía Song. Voy a decir cosas, voy a pasar corriendo muy rápidamente sobre esto. Con la dinastía Sui, aparte de reunificar el imperio, duró muy brevemente. En esta dinastía se produjo el canal más grande que ha hecho el ser humano, que es un canal que une el río Amarillo y el río Yangtze y conecta hacia la zona más al norte del país y más al sureste, 8 veces más que el canal de Castilla, 8 o 10 veces más largo. La dinastía Tang controlaba este territorio que se puede ver aquí en el mapa. No voy a decir nada más que fue un periodo de amplio desarrollo en todos los órdenes. Y de aquí data la invención de la imprenta y al final de esta dinastía de la pólvora, que sería una invención fundamental para la historia de la humanidad. Imprenta, pólvora y de la dinastía Han el papel son 3 de los 4 grandes inventos de la civilización china para la humanidad. La dinastía Song nunca logró volver a controlar la zona occidental del país, y además se divide en dos partes: los Song del norte, cuando controlaban una zona más al norte, y los Song del sur, cuando son desplazados por los Jin. No vamos a entrar en detalle, solo decir que de esta época data también una mayor importancia del comercio marítimo, precisamente porque no era tan accesible la ruta de la seda terrestre como lo había sido con la dinastía Tang. Por cierto, que la dinastía Tang es la última vez que Xi'an es la capital del Imperio Chino, y en ese momento llegó a tener 1 millón de habitantes en el siglo VIII, que era la única ciudad después de Roma que había llegado a ese volumen de población, aunque, como hemos hablado antes, enseguida le pillarían Bagdad y otras ciudades, también Córdoba. De aquí data el uso, la aplicación de la brújula a la navegación, y con la brújula ya serían el cuarto gran invento de la civilización china. Esto es una dinastía en la que se duplica la población. Ya se emplea el papel moneda en China, cosa que todavía faltarían 5 siglos para que se emplee en Europa. Bien, pues en esta misma época de la dinastía Song, esas tribus que estaban en el norte, había nacido Temujin, un joven con una vida difícil, que a finales de siglo había logrado unificar a todas las tribus mongolas y había comenzado a expandir lo que sería el mayor imperio terrestre unificado que ha existido nunca en la humanidad, el imperio mongol. Y como veis, pues se abalanzó sobre China y sobre todo a Asia, hasta llegar a las puertas de Europa, primero él y después sus hijos. Este es el territorio que llegaron a dominar, desde Corea hasta Europa, y este es el momento en el que Marco Polo viaja hacia el este con su tío y su padre, que ya se habían introducido, que eran mercaderes y ya se habían introducido en la ruta de la seda, pero llegan hasta China, donde están más de 20 y tantos años. Después piden permiso para regresar a su país. Al principio el emperador no les deja, pero después accede el emperador de la dinastía Yuan. Los mongoles implantaron una dinastía mongola para dominar al pueblo chino, asimilando el sistema político chino. Los mongoles eran un pueblo que no tenía ni siquiera escritura, y asimilaron en cada civilización que dominaban el modo de control de esas civilizaciones.
Luego Marco Polo, con su padre, su tío, 300 o 400 chinos y 2 princesas, tendrían el encargo de viajar hasta Persia para dejar esas princesas de allí y ellos se regresarían. Y en el año 1300, a inicios del 1300, a inicios del siglo XIV, Marco Polo sería detenido y en una cárcel le dictaría a su compañero de cárcel, que era un escritor de novelas de caballeros, los viajes que había vivido, el viaje de las maravillas del mundo, que es el libro que conocemos todos de los viajes de Marco Polo, el libro de las maravillas del mundo, que conocemos como el libro de los viajes de Marco Polo, que en aquella época se escribió manuscrito, se tradujo a otros idiomas manuscrito, se copió manuscrito, porque todavía, aunque en China existía la imprenta, en Europa todavía no. Después, a partir de la imprenta, se difundiría mucho más rápidamente el libro. Marco Polo le decían que lo que contaba de China no podía ser cierto, que todos aquellos canales, aquellos grandes jardines y toda la riqueza que había en Oriente no era posible, y en su lecho de muerte dijo que había contado la mitad de lo que había visto. O sea, China era, en esta época, una región infinitamente más avanzada que Europa. Y aquí veis el imperio mongol dividido en kanatos, cada uno a cargo de uno de los descendientes de Temujin, de Genghis Khan. Genghis Khan, cuando se llegó a ser el gran Khan. Claro, esto después derivaría en desarrollos particulares de cada una de las regiones, incluso conflictos, y cuando entrase en crisis una de las partes, la otra no cooperaría, y el imperio mongol, que durante 100 años consiguió el dominio sobre la base de, sobre una invasión muy sangrienta que había acometido en su invasión, pues se desplomó, pero durante 100 años tuvo lugar la que se ha denominado la Pax Mongólica, es decir, un territorio inmenso controlado por los mongoles que favorecían el movimiento de comerciantes, el movimiento de artesanos, la consulta a científicos musulmanes y científicos chinos, porque los mongoles defendían a todos estos sujetos porque eran conscientes de que les servían a su dominación. Y también de esta época data pues, la introducción de los conocimientos de la navegación de los musulmanes en China y el desarrollo también, una mejora de la navegación en China, también una mayor difusión de la pólvora. Es una unificación que vino dada de forma sangrienta y belicosa, pero que tuvo como resultado una mixtura de culturas y de conocimientos, y también también a nivel artístico hubo. Bien, esta es la dinastía Yuan, la dinastía mongola, que incorporó más territorios bajo su control. Cae también, de nuevo, como las otras dinastías, todas las dinastías chinas, de la China feudal, caen porque los campesinos en un momento dado, la situación es tremendamente penosa, se ha generado una concentración de tierras muy grande, eso se suele combinar con algún tipo de sequía o inundación, y otra familia o otros individuos destacados consiguen encarrilar el descontento campesino y fundan una nueva dinastía. La dinastía Tang, por ejemplo, se había inaugurado haciendo un gran reparto de tierras, pero en el paso de 300 años ese reparto de tierras se había ido reconcentrando, y con la dinastía Yuan ocurre lo mismo, ¿no? Y le sigue una dinastía ya, de nuevo, Han. Bien, ¿qué ocurría en Occidente en este mismo momento? Pues que el Imperio Bizantino, que había llegado a tener esta superficie que marca esta línea roja, había ido encogiéndose por el desarrollo. Aquí está la zona de lo que Mahoma llegó a conquistar, y después lo que los califas siguieron extendiendo en las conquistas musulmanas. Todos conocemos el califato omeya, y el califato abasí fue el que fue brutalmente atacado por los mongoles, y los mongoles lo que les detuvo fue el sultanato mameluco de Egipto, que los detuvo en este punto. Aquí está el ilkanato, uno de los terrenos del imperio mongol. En este momento, toda la zona de las cruzadas estaba bajo control musulmán hacia finales del siglo XIII, y aquí unos genoveses, como lo que se encontraban para conectarse con la ruta de la seda eran una sociedad musulmana hostil que encarecía el intercambio,
decidieron buscar a ver si hacia el otro extremo, saliendo del Mediterráneo, se podía encontrar otra ruta. Se sabe que llegaron a Canarias, pero no hay más noticias de ellos. Aquí veis un atlas catalán, lo que el Reino de Aragón sabía del mar en 1375. Estaba el Mediterráneo perfectamente identificado, la costa norte de África, por supuesto. Aquí están las Islas Canarias, pero todavía no conocían más que la costa árida de África. No habían llegado al río Senegal. Las dos grandes ciudades comerciales que en este momento eran el otro extremo de la ruta de la seda y que conectaban con esas mercancías que venían de la India, de China, pues eran Palau, Génova, protegida por montañas, y por el otro lado Venecia, la ciudad de Marco Polo, protegida por las marismas. Y se conectaban con la ruta de la seda tanto por el territorio de las cruzadas como por la zona del Mar Negro. Bueno, pues Constantinopla, los restos del Imperio Bizantino para el siglo XIV eran minúsculos. Ya no estaban solamente amenazados por el desarrollo musulmán, sino que había ido surgiendo el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, con la pólvora inventada por los chinos 3 siglos antes, consigue echar abajo las murallas de Constantinopla, que habían aguantado literalmente las milenarias murallas de Constantinopla, que habían aguantado innumerables asedios. Pues bueno, caen, y el Imperio Otomano se desarrolla por el norte de África y Europa. Y en este momento vuelve a ocurrir lo mismo que había provocado que aquellos dos navegantes saliesen hasta las Islas Canarias. Había un intermediario hostil para conectarse con esa ruta que tantas riquezas comerciales podía atraer, y todos sabemos cuáles eran los dos reinos que estaban en un lugar de Europa, que no tenían conflictos serios internos entre sí, que se habían desarrollado en un proceso de conquista que estaban compuestos, o tenían en su base una nobleza, una baja nobleza dada a la conquista militar, de una iglesia dada a la evangelización, y que acababan de terminar con su proceso de reconquista y estaban sedientos de encontrar nuevos territorios. Portugal, desde inicios del siglo XIV, había empezado a explorar África, y mientras Portugal llegaba para finales del siglo XV al sur de África, pues se adelantó rápidamente Castilla y Aragón, y comenzó la globalización, el mercado, las rutas de mercado mundial. Por tanto, es aquella ruta comercial que desde el siglo I a.C. hasta el siglo XV había sido la principal ruta transcontinental que unía Asia, el norte de África y Europa, quedó subordinada o incluida en una gran ruta comercial mundial. Durante el siglo XVI los españoles no solamente llegaron a Manila, que habían llegado ya antes, sino que al final se encontraron el tornaviaje, es decir, que navegando hacia Japón se encontraban las corrientes marítimas para poder regresar a Acapulco. Y de ahí salía el galeón de Manila, de Acapulco a Manila, que iba cargado de la plata de fácil de conseguir del Potosí, y regresaba de Manila lleno de mercancías hasta los topes. Y el mantón de Manila, que todos asociamos a la cultura andaluza, es un mantón no filipino, sino un mantón que se producía al sur de China y que los comerciantes chinos iban hasta Manila a vender. Ese galeón llegaba a Acapulco, de Acapulco iba a la Ciudad de México, donde se distribuían las mercancías en parte por América, otra parte iba hasta Veracruz, y de Veracruz a Sevilla. Y en Sevilla, ya al de un siglo de que llegasen estos mantones chinos traídos desde Manila, mujeres comenzaron a añadirles los flecos. El fleco es un añadido de la cultura española a este mantón. Por supuesto, los mercaderes también que acudían, aquí hubo también otra tremenda fusión cultural. O sea, los chinos no es que vendiesen lo que querían, también los que llegaban a comprar hacían encargos, pedían ciertos estilos, ciertos colores. Pues en este momento lo que había en China era esta dinastía, la dinastía Ming, que era la que había desplazado a los mongoles. Los mongoles fueron expulsados hacia el norte, y la dinastía Ming es la que construyó la actual muralla china. Lo que vemos en fotos data de esta época. La dinastía Yuan, la dinastía mongola, fue expulsada hacia el norte, pero huyó con el cetro y reconociéndose como la
verdadera, la ilegítima dinastía china. Hasta ese punto se habían chinificado los mongoles. He traído estas fotos porque esta, seguro que esta cerámica os recuerda a China, igual esta no tanta. Esta, aunque es de finales de la dinastía Yuan, como esta cerámica se produjo muchísima en la dinastía Ming, cuando el galeón de Manila, y este es el tipo de cerámica que se exportó a toneladas, literalmente, desde China. En cambio, esta cerámica es de la dinastía Tang y es mucho menos frecuente que nosotros desde aquí, desde Occidente, tengamos noticias de ella, que por supuesto en los museos chinos está en grandes cantidades, con estos camellos gritando así muy expresivos, gritando al cielo. Bueno, esta dinastía Ming, trató de controlar el mercado privado y de encauzar el mercado a través del Estado y de volver a los valores confucianos, de volver a hacer énfasis en la agricultura y pelear un tanto contra ese mercado privado que habían promovido los mongoles, que había sido para ellos un punto de corrupción. Eso fue posible, pero cuando los españoles establecieron la ruta del galeón de Manila, pues por supuesto la dinastía Ming tuvo que reducir esas restricciones porque era imposible que no hubiese mercado de contrabando. Y la dinastía Ming también cae con una revuelta campesina, con la particularidad de que cuando el movimiento campesino está haciendo sucumbir a la dinastía Ming, los manchúes que estaban en esta zona de aquí y que habían asumido la cultura china, que habían traducido a Confucio y otros textos que habían asimilado las élites de la nobleza manchú, la cultura china, pues viendo que la dinastía Ming estaba en las últimas, entraron y fundaron la última dinastía china, la dinastía Qing, que es una dinastía manchú, la cual obligó a los chinos a usar la coleta manchú, que es lo que todos conocemos como la coleta china, y fundaron este imperio que tenía estas fronteras que vemos ahora en la actualidad. Por supuesto, ellos se incorporaron a la zona de Manchuria, a la zona de Mongolia, y esta dinastía cae en 1912. Bueno, este es un mapa de Inglaterra. El país que principalmente obtuvo el beneficio de este mercado mundial no fueron los dos reinos feudales que se habían lanzado a la conquista ultramar, y que toda esta riqueza que obtuvieron de Potosí sirvió para mantener la estructura feudal y prolongarla durante un mayor tiempo. Ya sabéis que Cervantes le prometía a Sancho una ínsula donde poder vivir sin trabajar. Quien sacó beneficio de todo este mercado mundial fue principalmente Holanda y después Inglaterra, ¿no? Y es Inglaterra la que invade China empleando esa vía marítima que durante un tiempo había sido un punto, una frontera de protección y un punto de mercado, pero desde el siglo XVI venían llegando por allí los portugueses por la zona de Macao, y en 1840 Inglaterra invade China. Son las guerras del opio, ya sabéis, es la primera guerra del opio, por cierto, no de 1839 a 1842, esa es la versión occidental imperialista. Los chinos datan la guerra del opio de 1840 a 1842. Las medidas de lucha contra el opio del 39 son medidas legítimas de la dinastía Qing, luchando contra una mercancía que estaba prohibida en el imperio importarla desde 1729, pero que los británicos la estaban metiendo de contrabando porque los británicos compraban seda, cerámica y sobre todo té chino, pero China no compraba ninguna mercancía a los británicos, y los británicos habían hecho la revolución industrial, tenían una industria de tejido de algodón, necesitaban mercados, y al no poder introducir en China esas mercancías, porque las élites chinas no querían de Occidente más que relojes y poco más, todo el resto de cuestiones suntuarias las producía la propia China, y el pueblo vivía en condiciones de autosuficiencia, o sea, eran los mismos campesinos los que también trabajaban parcialmente produciendo la cerámica o tejiendo la seda. Lo que hicieron los ingleses para compensar la balanza de pagos era introducir de contrabando el opio. Tanto introducieron que para 1840 ya habían compensado esa balanza comercial. Y en 1839 era tal los estragos que producían en el imperio chino, pues que se pusieron los chinos serios, quemaron una cantidad importante de opio, y como represalia los británicos
enviaron varios barcos, pero aquí esto es un grabado de la época. Claro, los ingleses habían hecho ya la revolución industrial, tenían barcos de vapor, y los chinos habían quedado esos son los típicos juncos chinos. El desarrollo chino tan portentoso desde el primer milenio antes de Cristo y que había sido la vanguardia, una civilización a la vanguardia de la humanidad durante varios milenios, desde la dinastía Ming y Qin, y ese repliegue sobre sí misma había frenado su propio desarrollo, mientras en Occidente ocurría exactamente lo contrario, ¿no? La revolución industrial, y eso lo dejó en situación más débil en todos los órdenes, a nivel económico y también militar. Aquí tenéis otra imagen también de la época, con el barco británico destruyendo los juncos chinos. Claro, los británicos, cuando vencieron en esta guerra, obligaron a China a cederle Hong Kong, obligaron a abrir 5 puertos al mercado británico, porque hasta entonces China tenía todo el mercado canalizado a través de un solo puerto y no permitía que entrase cualquier tipo de mercancía, y China tuvo que pagar también toneladas de plata como indemnización a Inglaterra. Bueno, pues en 1840 empieza entonces el siglo de humillación, lo llaman los chinos. Década tras década, diferentes potencias coloniales, Francia, Rusia, Alemania, Japón, van arrebatándole fragmentos del territorio, le imponen tratados desiguales. Pues por ejemplo, los británicos consiguen que la jurisdicción china no aplique para los ciudadanos británicos. Después los franceses y los rusos reclaman lo mismo. Inglaterra hace firmar una cláusula en la cual cualquier tipo de concesión hecha a otra potencia colonial automáticamente aplica también para Inglaterra. Entonces China comienza a convertirse de un país, de un imperio feudal, en un país semicolonial, porque nunca fue una colonia en sentido pleno, como por ejemplo la vecina India, sino semicolonial y semifeudal, porque estas potencias coloniales empezaron a implantar empresas capitalistas al final del siglo XIX, y después iría surgiendo en China también una burguesía nacional, y irían apareciendo trabajadores asalariados, sobre todo en las zonas, en las ciudades costeras y en las minas, ¿no? Es ahí donde surgiría el primer proletariado chino, en la zona de Guangzhou, la zona de Shanghai, en Beijing menos, pero también, y en diferentes zonas de mina de carbón. No voy a decirlo todo porque no podemos, pero bueno, hay una primera guerra del opio, hay una segunda, está la rebelión Taiping, del que en 1850 se levantan masas gigantescas, millones de campesinos, para luchar contra los Qin y contra las potencias coloniales. En esta guerra, que tiene lugar en las fronteras de China, muere tanta gente como en la Primera Guerra Mundial. El pueblo chino se levanta contra la invasión colonial desde el inicio. De hecho, creo que lo tengo aquí, sí. En el monumento a los héroes del pueblo, que se construye del 52 al 58, que está en la plaza de Tiananmen, no sé si os suena, o si alguien ha estado allí, pero en los relieves, la primera representación de la lucha de estos héroes del pueblo, de esta lucha por la emancipación, son los chinos que quemaron los cajones de opio de contrabando que introducía el Imperio Británico. Bueno, la guerra chino-japonesa de 1894-95, aquí es cuando a China se le arrebata Taiwán, y de entonces data la cuestión actual. La dinastía Qin intentó autorreformarse, no lo consiguió. Japón sí consiguió autorreformarse, parcialmente introdujo progresos militares, científicos, educativos de Occidente. La dinastía Qin era mucho más reaccionaria. No voy a entrar en más, si luego queréis hablamos más del siglo XIX, pero para que veáis en versos de un poeta chino cómo veía a China un patriota de la época, escribiendo desde Japón. Lu Xun, que sería un poeta que después sería un poeta vinculado a las luchas populares del país, decía lo siguiente: mi corazón es alcanzado por la flecha del dios del amor, una gran tormenta sacude a mi tierra en tinieblas, deposito mis esperanzas en las frías estrellas, pero estas no me entienden, ofrezco la sangre de mi corazón a la patria amada. Todas las luchas del pueblo chino desde 1840 no daban visos de conseguir encarrilar el país hacia la libertad y el desarrollo, un país que había tenido milenios de desarrollo muy importante. Bien, pues
En 1911 es cuando, con Sun Yat-sen, un médico chino representante de la burguesía revolucionaria china, la burguesía que había comprendido que para llevar a China hacia la liberación respecto a las potencias coloniales y respecto al yugo de la dinastía Qing, la única opción posible era derrocar a la dinastía Qing por la vía armada, organizando al campesinado, es decir, un burgués revolucionario inspirado en la gran revolución francesa de 1789. Esta revolución, la revolución de Xinhai, que tumba la dinastía Qing a finales de 1911 y proclama la República China, sin embargo no consigue esa república mantener el control en el conjunto del país. Esto es una imagen de 1925, el país estaba dominado aquí abajo por el gobierno de Sun Yat-sen, pero en otras partes el país estaba controlado por señores de la guerra, o sea, unos sujetos que controlaban un territorio, una serie de fuerzas armadas y que eran territorios relativamente económicamente autónomos, tenían también enfrentamientos entre sí y no se sometían a la constitución republicana. Sun Yat-sen entregó al presidente durante 6 semanas, lo fue en 1912, después entregó el poder porque si él estaba a la cabeza veía que iba a tener lugar una guerra civil. Por lo tanto, Sun Yat-sen no había sido un revolucionario consecuente, no había conseguido organizar la fuerza armada que hiciese posible el proyecto político que defendía. Entonces, esa fuerza estaba todavía por surgir en China y terminaría surgiendo. En 1917 tiene lugar la Revolución Soviética, que, bueno, con implicaciones en todo el resto del mundo y también para la China de la época. Los chinos, lo dijo Mao y lo siguen repitiendo ahora, dice lo siguiente: las salvas de los cañones de la Revolución de Octubre, la Revolución bolchevique, nos trajeron el marxismo-leninismo. Hasta entonces, pues, por ejemplo, este poeta se encontraba paralizado intelectualmente y políticamente respecto a qué hacer ante los padecimientos de su país. Y es a partir de 1917 cuando el marxismo entra en China y comienza a analizarse el problema que está viviendo el país desde el punto de vista del marxismo. Y el movimiento del 4 de mayo, que es un movimiento estudiantil producto de la paz de Versalles y de cómo China quedaba repartida entre las potencias coloniales, esos estudiantes patriotas empiezan también a difundir en mayor medida el marxismo. Y cuando se les reprime, una serie de obreros se declaran en huelga en solidaridad con los estudiantes. Y aquí es cuando comienza esa fusión entre la clase obrera china, la pequeña clase obrera china, y el marxismo. La clase obrera china era pequeña, pero aquí entra a la historia del país. Si en 1911 había 600.000 obreros industriales en China, en 1919 había 2 millones, en esta década crece bastante porque como las potencias coloniales imperialistas estaban inmersas en la Primera Guerra Mundial, el capitalismo chino pudo desarrollarse un poco más rápidamente. Y si esta clase obrera había hecho 108 huelgas de 1870 a 1911, o sea, de 40 años, pues en el curso de 5 años, a finales de la década, de la segunda década del siglo XX, hace el mismo número de huelgas que en 40 años. Y este movimiento del 4 de mayo y este desarrollo de la clase obrera es lo que permite, junto con la fundación de la Rusia socialista y de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, permite la fundación del Partido Comunista de China en 1921. Y entonces, a partir de 1921, la Revolución China ya no sería una revolución sin orientación, sin cabeza, sin un análisis claro de la etapa histórica en la que se está, sino que el marxismo serviría para dilucidar cuáles eran los problemas que estaba aquejando China y cuál era necesariamente su proceso de emancipación. Bueno, esa es la cita la idea de Lenin. Nuestro partido, o sea, el Partido Comunista, es el intérprete consciente de un proceso inconsciente. El Partido Comunista no inventa la revolución ni se la saca de bolsillo, sino que tiene que encontrar en el desarrollo de las contradicciones internas de la sociedad en cuestión y de las contradicciones de las potencias opresoras, por qué el pueblo se levanta y cómo organizar la movilización del pueblo, que ya existía, que era un fenómeno que ya existía en China, pero había que organizarlo para que venciese sobre esa agresión semicolonial y también sobre todos esos señores de la guerra que no se sometían
a la República China. Bueno, pues el Partido Comunista de China en 1921 tiene 57 miembros. Hoy, os lo adelanto, ha salido un recuento hace 2 semanas, tiene 100 millones de miembros. Cuando los chinos te dicen, estás haciendo algo complicado, pues ellos te dicen, no te olvides de que nosotros en 1921, nuestro partido tenía menos de 70 miembros, y mira lo que hemos conseguido. En 1922 tenían 195 miembros, de los cuales 21 nada más eran obreros. Por supuesto que el marxismo y la organización comunista primero surgió entre esa intelectualidad patriota, entre las cuales estaba Mao, y otros, algunos de los cuales se convertirían en sólidos comunistas, otros traicionarían a la causa en un u otro momento. Bueno, en 1923, 432. En 1925, 994 miembros. A finales de ese mismo año, 10.000, porque este fue un año de intensas movilizaciones. En 1927, 58.000 miembros. Lo que prueba que la alianza con el Kuomintang fue correcta. Pero en 1928, bueno, desde 1927, también podemos entrar luego más en detalle, pero Sun Yat-sen, que era el dirigente del Kuomintang hasta 1925, entonces fallece, y en el Kuomintang había no solo representantes de la burguesía revolucionaria china, sino sectores que se habían sumado allí para tratar de encauzar el movimiento hacia posiciones más conservadoras, y entre otras Chiang Kai-shek, que en 1927 decide que el enemigo principal no son los señores de la guerra, por los cuales se habían unido el PCC, el Partido Comunista de China, hasta 1927 para derrocarlos, sino que decide virar contra los comunistas, y de ahí el Partido Comunista de China pasa a la clandestinidad, y entre las matanzas de comunistas y otros revolucionarios y la propia clandestinidad queda en 10.000. En el 34, 300.000 militantes. Aquí se produce justo la quinta campaña de cerco y aniquilamiento que el Partido Comunista de China no consigue confrontar. Tiene que hacer la gran retirada estratégica de la larga marcha, la quinta campaña de cerco y aniquilamiento de Chiang Kai-shek contra el Partido Comunista de China. Y ya, desde que se afincan en Yan'an, en el norte del país, ahora es como un mapa, en adelante es todo un progreso. El Partido Comunista de China desde el 37 hace una autocrítica, saca aprendizajes claros de dónde se actuó bien desde el 21, dónde se actuó mal, y a través de la lucha contra la invasión japonesa y después contra el Kuomintang, el partido se desarrolla hasta liberar a China en 1949. Estas son las etapas fundamentales de la Revolución China: el movimiento del 4 de mayo, entrada del marxismo, fundación del Partido Comunista de China, la Gran Revolución, alianza con el Kuomintang, la Guerra de Revolución Agraria, etapa de conflicto con el Kuomintang, cuando todavía estaban los señores de la guerra en China, la Guerra de Resistencia contra Japón y la Guerra de Liberación del Frente Unido, encabezado por el Partido Comunista de China, contra el Kuomintang. Esta es el mapa de la larga marcha. El Partido Comunista de China había conseguido establecer la República Soviética China en diferentes lugares del país, pero en la quinta campaña de cerco y aniquilamiento no les queda más remedio que hacer una retirada estratégica hasta Yan'an, que es donde está este museo, que es una foto mía, que lleva, bueno, dependiendo de qué fuerzas, a lo largo de 2 años, todas las fuerzas que estaban dispersas del Partido Comunista de China se unifican en Yan'an. Y lo que se clarifica ya completamente a partir de los años 30 en China es algo que el Partido Comunista de China había semi-aclarado, pero luego había cometido errores de izquierda y de derecha durante los años 20, inicios de los años 30, y aquí termina de clarificarse, que es qué es lo que está ocurriendo en China y qué estrategia revolucionaria es la que las condiciones objetivas de China necesariamente abocan. Pues China está en una etapa, dice Mao, está en la primera etapa de una revolución, en la cual la primera etapa es una revolución de nueva democracia y la segunda etapa va a ser necesariamente una revolución socialista. ¿Por qué la primera etapa es de nueva democracia y por qué no es directamente una revolución socialista en la que está inmersa China en los años 20, 30 y 40? Porque a China lo que la queja, el problema de China no es el capitalismo chino, sino que es la invasión imperialista, el dominio semicolonial que se ha establecido sobre China, y los restos de feudalidad, en este caso encarnados en los señores de la guerra, que aplastan a impuestos a los campesinos y los someten no por la vía del capitalismo, sino por la vía del mando militar y el dominio de la tierra. Como revolución de nueva democracia, dice
Mao. ¿Cuáles son las fuerzas de esa revolución? Pues la fuerza más fundamental, la fuerza dirigente, es el proletariado. Pero esa fuerza dirigente es minoritaria, es pequeña. El proletariado chino no es la mayoría de la población. La mayoría de la población es campesina. El 80% de la población china es campesina, de la cual el 90% son campesinos pobres o campesinos medios. Esta es la fuerza principal, ese campesinado. La fuerza dirigente, el proletariado. La pequeña burguesía, los intelectuales, los comerciantes también están interesados en acabar con el dominio colonial y en luchar contra los señores de la guerra que impiden el completo desarrollo normal de los negocios. Y la burguesía nacional tiene un doble carácter. En determinados momentos se pone del lado de la revolución porque el desarrollo del propio capitalismo chino nacional está reñido con el dominio que tienen las potencias imperialistas en los diferentes territorios y la competencia con los monopolios imperialistas, y lo que se trata es de atraer a esa burguesía nacional hacia el frente unido contra las potencias coloniales y contra los señores de la guerra y contra el Kuomintang, que el Kuomintang se había ido convirtiendo, si bien con Sun Yat-sen había aceptado colaborar con la Unión Soviética, apoyarse en el Partido Comunista y apoyarse en la masa campesina por una revolución democrática, con Chiang Kai-shek el Kuomintang se había convertido en el representante en China de los intereses de las potencias imperialistas, y Inglaterra y Estados Unidos serían el principal soporte de Chiang Kai-shek hasta el final, ¿no? Bueno, muy rápido. Aquí está la entrada de los japoneses a la zona de Manchuria a inicios de los años 30, y ya desde el año 37 desde el año 34 ya se veía que Japón pretendía no convertir a China en una semicolonia, sino colonizarla completamente, y los japoneses comienzan a tomar el país, ya sabéis todos, haciendo estragos brutales en Nankín y bueno, en todo el país. En este momento el Kuomintang, el Partido Comunista de China, vuelve a intentar que el Kuomintang se una al Frente Único contra los japoneses. Al principio Chiang Kai-shek no quiere seguir luchando contra los comunistas, pero hay un movimiento patriótico también en las zonas controladas por el Kuomintang que le exigen a Chiang Kai-shek que acabe con la guerra civil, que deje de luchar contra los comunistas y que enfrenten al enemigo principal, que es Japón. En esa lucha por obligar a Chiang Kai-shek a unirse a los comunistas y al Frente Único contra Japón, muchos sectores se irían dando cuenta de que el defensor de China no era el Partido Nacionalista, que es como se traduce en el Kuomintang, sino el Partido Comunista de China. Entonces iría el Partido Comunista de China, por eso iría ganando apoyo, capacidad de liderazgo y también militantes desde finales de los años 30. Luego, si queréis, entramos un poco más a esto. Y cuando consiguen vencer a los japoneses, aquí en la zona norte también con ayuda soviética, en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues el Partido Comunista de China, que le propone una vez más a Chiang Kai-shek, que estaba en la zona sur del país, a fundar una república democrática con los dos partidos, Chiang Kai-shek renuncia a ello y comienza pues la lucha entre el Frente Unido, encabezado por el Partido Comunista de China, y el Kuomintang de Chiang Kai-shek. El Kuomintang de Chiang Kai-shek, muchos de sus militantes, incluso de oficiales militares, se habían pasado al Frente Unido al comprobar que Chiang Kai-shek no defendía los intereses del pueblo chino. Y bueno, entonces esa guerra, van bajando el Frente Unido desde el norte hasta el sur. En el momento de cruzar el Yangtze, hay un momento en que las últimas negociaciones se hacen cuando el Kuomintang controla hasta el Yangtze. El Partido Comunista, Chiang Kai-shek no quiere hacer ningún acuerdo, y Deng Xiaoping, un dirigente chino que había estado en la Larga Marcha, es el que dirige esta última ofensiva contra el Kuomintang. Y en ese momento entran los británicos y bombardean al Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista de China. O sea que los británicos siguieron haciendo lo que quisieron. Y finalmente, cuando Chiang Kai-shek ya estaba derrotado al sur de China, Taiwán, que había sido propiedad japonesa desde el 95, que se arrebata a China hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón derrotado, este territorio pasa a estar bajo control estadounidense,
y ahí es donde se refugia Chiang Kai-shek bajo defensa de Estados Unidos, y de ahí la prolongación de la cuestión de Japón, perdón, de Taiwán. Entonces, en 1949 se proclama la República Popular China, cuando todavía no estaba todo el territorio liberado. En Taiwán quedaba el Kuomintang y había zonas también del Tíbet donde durante la siguiente década, los años 50, Estados Unidos enviaría armas y financiaría movimientos insurgentes. Bien, la República Popular China lo primero que tiene que hacer es concluir con esa revolución de nueva democracia. Pues uno de los aspectos que hace una de las reformas es la reforma agraria, ¿no? Repartir tierra a los campesinos. El reparto de tierra a los campesinos para el uso privado de la familia es una típica reforma burguesa, una reforma de la Revolución Francesa de 1789. La tierra pasaría a ser pública en el desarrollo posterior de esta década, cuando China transita de la revolución de nueva democracia a la construcción del socialismo. Todavía a inicios de a finales de los años 40, a inicios de los años 50, había también muchas empresas privadas en China que después se convierten en público-privadas y después comienza la transición al socialismo. En China se dio una transición pacífica al socialismo, pero por supuesto en condiciones de hegemonía del Partido Comunista de China. Y bueno, pues la lucha contra el proselitismo y contra el opio, que era una lacra que venía desde el siglo XVIII y que se consigue erradicar a inicios de la fundación de la República Popular, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que por supuesto en una sociedad muy largamente feudal había grandes problemas en este sentido. China necesita industrializarse, es un país en este momento de los más pobres del mundo, víctima de la agresión colonial y de las guerras internas de 30 años. Y bueno, decir muy rápido, luego si queréis hablamos más en detalle de todo esto, pero el Partido Comunista de China reconoce desde 1978 que hubo dos grandes errores en esta etapa, en la primera etapa de la República Popular China. Uno es el Gran Salto Adelante y el otro es la Gran Revolución Cultural Proletaria. Son dos momentos en los que se intentó avanzar excesivamente rápido, se cometieron errores que el Partido Comunista de China los achaca a falta de experiencia del propio partido en cómo gestionar la construcción del socialismo en contexto, pues, como podéis imaginaros, también tremendamente difícil y también de bloqueo económico. Estos son unos poemas de Neruda de los años 50, pero no vamos a entrar en eso, registrando en poesía los importantes progresos del pueblo chino. Bueno, pues en 1978 comienza la República Popular, se da un eje de giro muy importante después de esa década tortuosa de la revolución cultural, en la cual Deng Xiaoping viene a aclarar varias cuestiones. Mao senil, que cometió profundos errores, que aún así los chinos no renuncian a él porque fue el que trazó. Mao fue el que consiguió encontrar el camino de la liberación de China. Por eso los chinos, aunque Mao cometiese el error de la revolución cultural y el del Gran Salto Adelante, aunque el del Gran Salto Adelante fue también el primero luego en rectificarlo, no renuncian a él porque sin la insistencia en Mao durante los años 30 y 40 sobre la vía de liberación de China, no existiría la China actual, que ha sacado de la pobreza a millones de seres humanos. Por eso los chinos, pese a los errores del Mao de los últimos años, no renuncian a él. Pero lo que hizo Deng Xiaoping fue aportar la rectificación necesaria sobre la cual se ha seguido desarrollando China hasta la actualidad. Para Mao, durante la Revolución Cultural, consideraba que la contradicción principal que aquejaba a China era la lucha de clases. Él pensaba que China estaba a punto de caer en una contrarrevolución capitalista. Y así como los chinos siempre identifican la contradicción fundamental de una etapa. En la etapa de la Revolución de la Democracia, la contradicción fundamental era el pueblo chino contra las potencias coloniales y los restos de feudalidad encarnados en los señores de la guerra. Ahora, ¿cuál es la contradicción principal en 1978? ¿Era la lucha de clases en el interior de China? Dice Deng Xiaoping, no. La contradicción fundamental en China, para que el socialismo chino llegue a otra etapa de desarrollo y esto continúe el progreso de los sectores populares del país, es la contradicción que hay entre el bajo desarrollo de las fuerzas productivas y las necesidades de la población. Todavía para el 78 había necesidades de la población que no estaban del todo aseguradas. China es un país, ya sabéis, con muchísima población,
poco terreno agrícola para el volumen poblacional que tiene y pues en casos de sequías pues todavía no estaba asegurado el alimento y el vestido para toda la población. Bueno, pues esto desde 1978 da un vuelco. Esta es una escultura de Deng Xiaoping que está en Shenzhen. En Shenzhen mismo está el Museo de la Reforma y Apertura que se hizo al de 40 años de esta redirección que Deng Xiaoping impulsó y que tuvo como tres políticas fundamentales. Una, si se había instaurado la colectivización del campo desde finales de los años 50, dice Deng Xiaoping que vamos a proponerles a los campesinos que exploten la tierra de manera familiar, pagando al Estado una parte en cuestión de renta del suelo y el resto de la producción que la manejen como deseen de manera familiar. Pues bueno, en cuestión de 3 años, la inmensa mayoría de las familias campesinas se pasan al contrato familiar con el Estado y abandonan las comunas de producción colectivas, porque la propia familia, buscando la producción para su enriquecimiento, resultaba más productiva que una organización comunal que no resultaba tan eficiente. Entonces, Deng Xiaoping dice, no importa que el gato sea marrón o negro, lo que importa es que cace ratones. Y otra de las enseñanzas que Mao había aplicado, pero que el propio Mao no había tenido en cuenta en sus últimos años, es buscar la verdad de los hechos. Cómo China se desarrolla más y cómo consigue abastecer las necesidades de su población. Con las comunas populares o con el contrato familiar a los campesinos. Pues resulta que el contrato familiar servía para que los campesinos viviesen mejor. Esta es la Shenzhen actual, que es brillante y luminosa y que ya empieza a eclipsar a Hong Kong, que se la ve un poco ya caduca. Shenzhen está enfrente de Hong Kong. Entonces, lo que los chinos han construido desde 1978 hasta los años 90 y que han venido ahondando en ello, es una concepto y una realidad que no existía hasta entonces en la época, que es lo que ellos denominan una economía de mercado socialista. Ya no es la economía planificada en la cual toda la empresa es pública y se planifica la producción de acero y esa producción de acero está destinada a una determinada cantidad de empresas y el destino de las diferentes unidades de producción está decidido en un plan administrativo, sino que el Estado controla el mercado y las empresas se guían por el mercado. Hay una conducción económica indirecta a través de unos planes quinquenales, pero planes quinquenales que no establecen cuánto debe producir cada una de las empresas, sino que identifica cuáles son los terrenos por los que va a desarrollar la economía y a través de controlar el crédito, porque la gran mayoría, el 85% de la banca china es pública, a través del control del crédito y del control de los impuestos van encauzando el desarrollo según interesa al conjunto de la población. Luego, en todas las empresas chinas, públicas y privadas, en la dirección de la empresa hay miembros del Partido Comunista de China que buscan todos los mecanismos que le sirven a esa empresa para conducir y aprovechar lo que el plan quinquenal promueve que se realice. Entonces, en China, por ejemplo, el control de los monopolios es absoluto. No puede haber un oligopolio eléctrico al margen del conocimiento del Partido Comunista de China, donde se crezca una pequeña oligarquía financiera, como ocurre, por ejemplo, en España. Si queréis, luego entramos en más detalle a esto, pero ¿cómo se comprueba que esta economía de mercado socialista no es un juego de palabras, sino un hecho, otra forma de conducir la economía? Pues, de nuevo, siguiendo a Mao, buscar la verdad de los hechos. Desde 1978 hasta la actualidad, 850 millones de chinos han salido de la pobreza extrema y ya no solo eso, o sea, la esperanza de vida, que por cierto, con Mao había subido de los 30 y tantos años hasta los 67, y un montón de chinos salieron del analfabetismo. Pues ese progreso, el progreso con la etapa de Mao, los chinos no renuncian al progreso de la etapa de Mao, pero sí es verdad que había que hacer una serie de ajustes. Bueno, el progreso y la esperanza de vida ha continuado. Ya en 2024 está a la altura del de Estados Unidos y dentro de 1 o 2 décadas pues nos van a sobrepasar a los europeos. En 1978 la población rural de China era del 82% y en la actualidad
La población rural es solo del 33, todavía por detrás de nuestra situación. Y si preguntáis a cualquier persona de cualquier campo de la producción o de la ciencia, os pueden decir, hablando con Manuel Moleón, que es catedrático en física termodinámica de la Universidad Politécnica de Valencia, él te dice que los papers chinos en física hace 30 años eran un elemento, bueno, que nadie se tomaba en serio, y hoy en día nadie puede prescindir de ellos. Y sabemos lo que ha ocurrido con los vehículos, ¿no? Han superado a los históricos productores de coches, la inteligencia artificial, el tema aeroespacial, o sea, el desarrollo de China está en todos los órdenes. Y el pueblo chino tiene cada vez mejores condiciones de vida y de trabajo. Ahora, esto no significa que China sea todo perfecto en la actualidad. El Partido Comunista de China sabe que quedan muchas cosas que mejorar, y también hay que poner sobre la mesa que el PIB per cápita de China es la mitad que el español. O sea, ellos tienen la mitad de riqueza por persona que nosotros, y 4 veces menos que el de Estados Unidos. Pero China continúa hacia adelante, y el hecho, por la razón por la cual algunos defendemos y consideramos que el proceso chino es correcto, es porque vienen de la miseria y de una situación predominantemente campesina y durísima de 1949, dando un desarrollo cada vez más perfecto. Ese desarrollo ha entrado en una nueva fase, lo que los chinos llaman la nueva era, a partir de 2012. Yo me imagino que todos recordáis que la década pasada muchos periódicos abrían con noticias de la contaminación en China. Y seguro que últimamente no habéis visto esas noticias. Pues bueno, lo que concluye el Partido Comunista de China en 2012 es que la contradicción fundamental ha cambiado ligeramente. Ahora es entre las necesidades crecientes de la población, eso sigue estando ahí ese elemento, pero en otro extremo no está simplemente la falta de desarrollo de las fuerzas productivas del país, sino el desarrollo insuficiente, todavía es insuficiente, y al mismo tiempo desequilibrado. China había tenido un desarrollo necesario, pero también desequilibrado en términos de medio ambiente, y es algo que llevan corrigiendo de manera importante desde 2012. No significa que desde antes no se hubiesen percatado de ello, pero desde 2012 llevan haciendo una mayor política en ese sentido. También un desarrollo de regiones que habían quedado más atrasadas. Todavía los chinos no renuncian a que el país se desarrolle a diferentes ritmos, porque consideran que el alto desarrollo de Shanghái y de la zona de Guangzhou es un motor para reconducir la riqueza hacia el interior del país. Pero sigue siendo necesario que haya unas partes que estén más avanzadas para que el conjunto del país, lustro tras lustro, vaya viviendo en mejores condiciones. Os traigo aquí unas imágenes de Xi'an, hechas por mí. Los chinos también están recuperando mucho su cultura tradicional. En las ciudades históricas, cuando van de turismo, las chicas, pero también los chicos, pero más las chicas, se visten con los vestidos tradicionales, por ejemplo, de la dinastía Tang, que es la dinastía en la que Xi'an fue la ciudad más esplendorosa. Pues eso es un ocio muy común hoy en día en China. Aquí una imagen de un mercado, uno de los inmensos parques chinos Y bueno, otro aspecto muy importante de la China contemporánea es lo que está implicando a nivel internacional. Solamente voy a decir 2 cosas que luego entramos a comentar. Pero es una relación con todos los países de lo que hoy en día se llama el sur global, esos países que han pasado por la dominación colonial, África, América Latina, colonial o semicolonial, de Asia. Estas relaciones, como todos sabéis, en África, en América Latina, todos los países llevan las últimas décadas girando la vista más hacia Rusia y China, que les proponen una serie de condiciones de inversión y de desarrollo que primero no están políticamente condicionadas, ni hay amenazas de golpe, ni hay intervención militar como había ejercido el imperialismo desde sus orígenes, y en segundo, son más favorables al desarrollo de estos países, lo cual socava al imperialismo, al impedirle, al tener una competencia, no una competencia en términos de otra potencia imperialista que nos arrebata a países, sino en términos de países que deciden una alternativa que permite más el desarrollo de sus propios, de las condiciones de vida de su población.
Entonces esa cooperación sur-sur y esas condiciones ganar-ganar son las que resultan tan dañinas para la vieja cooperación, o la vieja no cooperación, la vieja dominación norte-sur, o imperialismo, países subyugados, y no ganar-ganar, sino ganar por parte del imperialismo a costa de los países dominados, ¿no? Entonces ahí están los BRICS, la mayor potencia económica actual, que se reúnen anualmente y hacen una infinidad de acuerdos, y aquí no nos explican lo que son. Hay un libro muy bueno de Garzón explicando los BRICS, que a veces se dicen, bueno, si esa gente solamente se reúne para conversar, bueno, pues los fundadores BRICS, desde su fundación hasta la actualidad, han multiplicado su comercio por 4, abandonando el dólar, con lo que significa eso, en el sentido de que el dólar vaya perdiendo el papel de moneda mundial y vaya recuperando, o se vaya viendo obligado a recuperar su valor real. Y bueno, la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que implementa China desde 2013, pues es recuperar o inspirándose en aquella larga ruta comercial de milenio y medio, pues buscar el desarrollo de estas relaciones con los países sobre todo del sur, pero no solo del sur. China continuamente tiende la mano a la Unión Europea, continuamente tiende la mano a España, pero como la Unión Europea y España están subordinadas a Estados Unidos, pues estas relaciones con China no se desarrollan en mayor medida. Ni siquiera en la medida en que interesarían por ejemplo, a España, y del mismo modo que las relaciones de Alemania con Rusia no están de acuerdo a los intereses ni siquiera del capitalismo alemán. El capitalismo alemán colapsa en la medida en que financia la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Bueno, no voy a poner este vídeo porque sería entretenerme más. El Partido Comunista de China, que habíamos empezado comentando, que eran 57 miembros en 1921, pues para 2025 llega a los 100 millones. A inicios del siglo venían siendo como 60 millones de militantes, y esta es la organización principal que unifica al pueblo chino y le traza la estrategia de desarrollo en la cual participa el 10% de la población adulta de China, y esta es la estructura política que ha servido para la liberación del país y para el desarrollo del país en la actualidad y para sacar de la pobreza a 850 millones de chinos, y esta es la estructura política que toda la propaganda occidental nos anima a combatir contra ella, considerarla dictatorial, etc., ¿no? Porque es la columna vertebral de la liberación china y del desarrollo chino contemporáneo. Entonces, con esto yo termino y conversamos. Muchas gracias.